tema importante, la contestación R4 a esto. Y ahora vamos a ver algunas otras cosas que nos aporta el discontinuo. Javier, perdona, estoy viendo por aquí una mano levantada. Pedro, no sé si querías decir algo. Encantado. Hola, Claro Víctor. que sí. Muchas gracias, buenos días. Nada, preguntar solo cuando estabas hablando, Javier, con el tema de que podremos... A ver si te veo bonito, espérate. Te voy a ver si me ves. ahí te tengo. Muchas gracias, Ya me Pedro. entiendes. Ahora te Gracias. No, cuando estabas hablando de poder elegir en las nuevas evaluaciones, ¿no? Si queríamos seguir con el gráfico horizontal o el vertical. Y la pregunta que quería hacerte es si es posible que algunas de las ya evaluaciones antiguas tengamos la capacidad de convertirlas a estas. Porque además en algunos casos entiendo que puede ser con clientes con los que hayamos finalizado un proceso, puede ser una excusa también de acercamiento con ellos y volver a retomar. Entonces no sé si será posible convertir algunos de ellos. Podéis hacerlo. Sí, vale. Víctor, si no me corriges tú. Sí, se van a actualizar todos. Todos los que tengáis en la plataforma se van a actualizar todos, los que tengáis ya creados, por supuesto los que creéis a partir del 2 de agosto, a la imagen, ¿vale? Y luego el discontinuo vais a poder activarlo y desactivarlo, e incluso los que ya tenéis hechos en todos, ¿vale? O sea, se va a actualizar automáticamente incluso. Perfecto, perfecto, de lujo. Pues muchas gracias. Nada, Pedro, a ti por la pregunta. Muy bien, entonces la primera ventaja es la eliminación, ¿vale? Incluso hemos visto a nosotros mismos y a profesionales, ¿vale? Y a competidores hablar de altos y bajos. Yo sé que esto nos va a costar, evidentemente, pero también hemos visto las consecuencias, lo que llevamos muchos años, hemos visto las consecuencias que eso tiene en las personas, ¿vale? Con lo de ser bajo, ¿eres más bajo o eres más alto? Por tanto, es uno de los temas más importantes que elimina esa no neutralidad, esa exclusión del lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo que conlleva respecto, bueno, pues a las costumbres sociales. El más alto, el más guapo, y el más bajo, pues ya lo sabemos entonces. Por tanto, elimina ese juicio al hablar, por tanto, de intensidades, ¿de acuerdo? Ya no nos interesa. Lo haremos únicamente como un elemento de señalar dónde estoy señalando si no tengo la oportunidad de hacerlo así, pero la palabra finalmente será intensidad. Intensidad del factor, intensidad de la dominancia, ¿vale? Intensidad del entorno de resultados, como queráis, pero al final, intensidades. Segundo, reduce la simplificación del comportamiento de una persona de que es ese o y. ¿Os acordáis? Cuando hemos dicho, ¿verdad?, de manera rápida que es alguien, tú eres sí. ¿Vale? Claro, el problema no es que digas el dominante y que eres sí, sino y que te dejes otro dominante. El tema es que a lo mejor te dejas un dominante, pero es que los de abajo que ni te acuerdas. ¿Vale? O sea, para simplificar, no dices que eres sí ese, pero es que aunque lo dijeras, la parte de abajo es que ni lo dices. Por tanto, otro elemento que es realmente pues muy importante a la hora de describir a una persona. ¿Vale? Y recordar que un poco se ha frivolizado con el modelo. Entonces, como se ha frivolizado con el modelo, pues yo creo que es hora de que rescatemos las consecuencias que tiene frivolizar cuando estamos, evidentemente, hablando de personas y cuando tenemos a personas que no saben nada del modelo y que, por tanto, pueden coger, ¿verdad?, palabras y sin saberlo nosotros, porque no lo van a compartir nunca, no lo van a compartir con nosotros. Y eso, los que lleváis mucho tiempo, lo sabéis, que alguna vez hemos podido hablar al cabo de meses o al cabo de años con una persona y nos sale alguien que dice, oh, pues yo me llevé un palo, me dejasteis, ¿vale? Porque claro, como allí parece que yo no tenía nada de lo que tenían los otros factores, ¿vale? Bueno, pues por tanto, en este sentido, creo que debemos de darle con esto una vuelta de tuerca a la seriedad que al final la teoría primitiva quería, ¿no? Todo ha sido un poco luego invento posterior de otros pasos. Por tanto, importantísimo esto de esa eliminación, de esa simplificación de una persona, ¿vale? Algunos, a los que están altos les cae bien, pero a los que no, pues evidentemente no está bien. Elimina la confusión sobre los descriptores que provocan las barras de los factores bajos, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Este Cristo que había, que cómo soy lo que no me marcas. Pues si yo soy un S, pues será esto de aquí, ¿no? Pues no. Por tanto, elimina ese lío, ¿no?, que se armaba por esa forma de
de leer los descriptores. Facilita la lectura de los factores primarios y secundarios. ¿Cómo soy visto por lo demás? Pues esto es lo mismo. ¿Os acordáis que teníamos que hacer la resta del factor más alejado a la línea de energía? Hacer la resta mental para ver exactamente cuál era más alto. ¿Os acordáis? El más distante. Con lo cual, esto ahora ya se elimina porque aquí tenemos ya la resta hecha. ¿Vale? Por tanto, cuando hablemos de la manera en que soy visto por los demás, ya solamente tendré que mirar la puntuación más elevada. ¿Vale? Puede dar un feedback en ese sentido rapidísimo. ¿Vale? Y la quinta y última, amigos, es que facilita la lectura de los movimientos entre el gráfico natural y adaptado. Yo sé que nos hemos acostumbrado, como la leche y nos acostumbramos visualmente a ver los cambios, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Lo veo así. Bueno, pues cuando nuestras vistas se acostumbren de nuevo y nuestro cerebro se acostumbre y podamos ver la diferencia, ¿verdad?, entre los colores y la estrella, veremos clarísimamente, porque están al fin y al cabo superpuestos, veremos rápidamente los gaps, ¿vale? Los gaps de movimiento, porque tenemos un mismo gráfico para comparar y solapar, ¿verdad?, ambos aspectos, ¿verdad?, del gráfico, Con lo cual, bueno, pues ahí, ahora veremos, como sabéis, ahora veremos la parte natural y adaptada, pero ya os adelanto que estas estrellitas, ¿verdad?, de aquí corresponden, ¿verdad?, a la puntuación adaptada que obtiene la persona en su gráfico adaptado, ¿vale? Superpuestas sobre la representación del natural, ¿sí? De nuevo, para los que a lo mejor más les preocupe, recordad que seguiréis manteniendo el gráfico vertical, ¿vale? Muy bien. Javier. Sí, por favor. Una pregunta. Hola, soy Humberto. Hola. Te quería comentar, el tema de los gráficos incorrectos o los gráficos interpretados que hay que interpretarlos como que no se ha hecho bien el informe, ¿de alguna manera esto le da un sentido diferente? No, va a tener la misma correlación, ¿vale? Lo mismo, es decir, tendremos 4 puntuaciones, ¿verdad?, a la derecha, 4 puntuaciones a la izquierda, ¿vale? O una puntuación que aparecerá entre 60 y 60, ¿vale? ¿Os acordáis que era antes 45-55 el gráfico tight, el gráfico apretado, ¿vale? Que era entre 45 y 55, pues ahora será evidentemente entre 55, he dicho 60, 55 y 55, ¿vale? Será el gráfico apretado. Luego, por tanto, únicamente variará la posición, pero seguirán estando esos 3 gráficos inusuales, ¿de acuerdo? Que es lo que comento. Okay. Bueno, una pregunta muy interesante, Humberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues aparece también en esa dificultad de lectura que siempre se tiene, ¿verdad? Incluso de verdad, yo con el equipo, con nuestros compañeros, decía, esto es muy bueno, sobre todo para personas que se certificaron hace muchísimo tiempo. Porque, claro, la manera de dar normalmente los bajos es una manera negativa, ¿vale? No cumples normas, ¿sí? No tomas decisiones, no te relacionas con personas. ¿Estáis de acuerdo? Los bajos conllevaba esto. Y esto es mortal, ¿vale? Por tanto, es muy interesante este gráfico porque nos da, claro, nos da la posibilidad de comprender que este mundo rojo es un mundo de decisiones de los seres humanos, ¿vale? Y que hay seres humanos que las toman de manera directa y otras las toman de manera reflexiva, pero ambos corresponden al mundo de las decisiones, ¿vale? Por tanto, la tendencia que podría haber, ¿verdad?, por asociados de hace muchos años, de hablar, ¿verdad?, de que no eres directo, o que no tomas decisiones, o que no eres valiente, o que no has decidido, ¿vale? O que no tomas, yo me recuerdo, ¿no?, que no eres dominante, ¿vale? Esto, evidentemente, lo elimina este gráfico, ¿de acuerdo? Con lo cual, podremos hablar siempre en un lenguaje inclusivo, un lenguaje, ¿verdad?, positivo, para todas las personas que tengamos en un aula o en un coaching, un mentoring o lo que sea, ¿no? Pero fijaros qué importante, porque podemos incluso hasta enfatizarlo, ¿vale? Yo tomo decisiones, ¿verdad?, de manera directa, ¿sí? Porque eso sirve para hacer determinados trabajos. Pero esos trabajos no se pueden hacer desde ese tipo de decisión. Hay otros trabajos que solo se pueden hacer desde la reflexión de la decisión, ¿vale? Entonces, claro, el mensaje es tremendamente empoderador
para todos. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de que el directo no podrá tomar decisiones de carácter reflexivo, porque hay trabajos que las necesitan y no lo podrá hacer, será demasiado impulsivo. ¿Vale? Por tanto, como veis, es un planteamiento que quiero reforzaros como muy poderoso, muy potente, muy empoderador, muy inclusivo, muy positivo. Es un gran cambio, sin ninguna duda, en la forma de transmitirlo. ¿Vale? Bueno, pues los descriptores que tenemos ahí, estos, en este caso lo de menos, la menor novedad, porque las tenemos evidentemente en la página correspondiente de descriptores. Personas y relaciones, lo mismo, ¿vale? Lo mismo, mira, lo que podríamos decir aquí, ¿vale? Bueno, no te relacionas, tus comportamientos tienden a no relacionarte. ¿Cómo que no te relacionas? Pero bueno, ¿eso qué es? ¿Vale? Lo mismo. Personas que se relacionan de manera influyente y personas que se relacionan con otros de manera reservada. ¿Vale? Por tanto, los trabajos que se necesitan ser más reservados, es que yo lo necesito. Permíteme, yo a veces hablo cosas confidenciales con personas y necesito que en ese puesto de trabajo, esa información es clave. Necesito un ser humano ahí que realmente sepa guardar la información. ¿Vale? Por lo tanto, hay trabajos que solo se pueden hacer desde la reserva de la información. ¿Vale? Por tanto, no, lo siento mucho por los influyentes, pero los influyentes lo que va a ocurrir, ¿verdad? En muchos casos, como se comunican tantísimo con tantas personas, es posible que cuenten cosas, sobre todo en momentos de estrés, que sabéis que es una tendencia bajo estrés, que cuenten y digan cositas que no tienen que haber dicho. ¿Vale? Por tanto, de nuevo tenemos que empoderarlo. Igualmente tenemos que empoderarlo y tenemos que empoderar a estas personas con esta forma de actuar en el mundo de las relaciones. ¿Vale? Igualmente nos ocurre con los aspectos de estabilidad. Lo mismo, en lo que era este factor. Sabéis que también decíamos cosas así. Esta persona es poco estable. Joder, macho. ¿Cómo le dejas a una persona que dices que es una persona poco estable? ¿Vale? Por tanto, en absoluto, ¿vale? Una persona es estable y otra persona, ¿verdad?, responde al ritmo que le pone el entorno de manera dinámica. Perfectamente. Y los dos son evidentemente necesarios. Porque hay trabajos que necesitan estabilidad ante una respuesta del entorno movible. Contable, estamos todos muy nerviosos, pero no te me equivoques en los números, porque entonces me la lías. Necesito personas serenas, ¿vale? Personas que ante una respuesta del entorno sigan manteniendo ese mismo nivel de serenidad, porque si no me la lían. ¿Vale? Y otros, sin embargo, necesito dinamismo, que se muevan, que viajen, que cojan Ryanair, que vayan para allá, para acá, que hagan 4 cosas a la vez o 5 cosas a la vez, porque es la posición opuesta de trabajo. Bueno, pues no quiero incidir más en esta situación. Finalmente, en el área de cumplimiento, el mundo del cumplimiento de reglas y restricciones, lo que nos planteamos, por tanto, son 2 personas que responden de manera diferente. Este es uno de los que más incumplimos, ya lo sabéis en la lectura positiva. Decimos que una persona, una mujer o un hombre no cumplen reglas. ¿Sabéis lo que quiero deciros? Que tú no cumples reglas. Que tú te saltas los procedimientos. Se lo decimos así a la cara. ¿Vale? En absoluto. Él te puede decir que yo no cumplo reglas. Permíteme, yo soy la persona más sistemática del mundo. Permíteme. Lo que pasa es que me hago mi sistema. Yo me hago mi forma de trabajar. Tengo mi modelo de trabajo. ¿Vale? Recordar que el C no es cumplir reglas, es cumplir reglas de terceros. ¿Vale? Por tanto, igualmente, yo soy independiente de lo que tú me pones. ¿Vale? Y por tanto, tengo mi forma de trabajar, mi sistemática de trabajar, mi manera de hacerlo. ¿Vale? No es la tuya. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el cambio, uno de los cambios más importantes que os queremos plantear, y luego compartir con vosotros un poquito pues la parte del gráfico, cada una de las partes, para que si queréis hacéis alguna duda. Principalmente lo que decía el otro día, ¿verdad?, es que hemos tratado de reunir en palabras P y R, los iniciales P y R, para más
facilitación lo que sería todo el rango, ¿no? Toda la intensidad. El mundo, yo hablo así, yo normalmente hablo así. El mundo o el entorno de los problemas y retos, el mundo de las relaciones, el mundo del ritmo, ¿verdad? Paso y ritmo en este caso que hemos puesto aquí, o el mundo de las reglas y procedimientos, ¿vale? Bueno, pues en ese mundo respondemos de diferente manera en función de las personas, ¿de acuerdo? Que es lo que acabamos de ver ahora mismo. Por tanto, la palabra es clave. La puntuación natural, que siempre estará marcada con un círculo, ¿vale? Bien clarito, ¿vale? Bien clarito a ambos lados del gráfico. La puntuación adaptada, que vendrá marcada por una estrella. Una estrella que aparecerá también en los extremos del gráfico y acompañados, evidentemente, de la estrella, de esa estrella situada en la puntuación, en lugar de la puntuación adaptada del gráfico. ¿Vale? Natural, repito, que es siempre los circulitos y el color que aparece en cada una de las barras. ¿Vale? Muy bien. El movimiento de la adaptación para que nos ayude a ver el gap, ¿de acuerdo? Que está señalado aquí, aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Cada una, como veis, cada una de estas flechitas tienen 10 movimientos, ¿de acuerdo? 10 puntos. Entonces, cuando solo aparece una flechita, pues significará en este caso, ¿verdad?, que hay un solo punto. Por ejemplo, como veis aquí, 83 y 84. Solamente hay una flechita. ¿Vale? Por tanto, como cada rango de movimiento, como veis aquí, estos rangos tienen 20 puntos, como ahora veremos, ahora aparecen los segmentos. Estos segmentos tienen 20 puntos. Pues evidentemente si apareciera el natural justo al borde de un punto, estas dos flechitas cubrirían el total del rango, porque sumarían 10 y 10 puntos. ¿Vale? Muy bien. Línea media de energía. Pues evidentemente la línea media de energía mantiene la misma puntuación que en el gráfico vertical, pero sin embargo a izquierda y derecha se mueven, sobre todo a izquierda, ¿vale? Porque a la derecha se mantendría la puntuación del gráfico vertical, ¿estáis de acuerdo? ¿Vale? Pero, sin embargo, a la izquierda se mantiene la misma intensidad que el gráfico vertical, que la parte de arriba del gráfico vertical. Luego, por tanto, va de 50 a 100 y de 50 a 100. Esta es la diferencia, ¿vale? Para, por tanto, pensar que el número también era muy importante. Tengo un D al 20 y yo tengo un D al 80. Hostia. ¿Vale? Entonces ya sé que yo tengo menos que tú. ¿Sí? Esto cambia totalmente, como podéis ver. ¿Vale? Podemos tener al 80 tú y yo. Simplemente que tú tienes al 80 una forma de decidir y yo tengo al 80 otra forma de decidir. Pero la puntuación es exacta. ¿Vale? Nadie se va a sentir mal por no estar en la otra parte del gráfico. Los segmentos, como hemos dicho, ¿vale? De 20 puntos cada uno. Y aquí tenéis la leyenda, que es la norma, que tenéis en ese momento actualizado, la norma comparativa de la nacional, que tenéis en ese momento actualizada, la fecha en que se realizó y, como siempre, importantísimo, el tiempo de respuesta para verificar si hay un gráfico inusual, si el tema pues tira o no, si puede ser una causa o no puede ser una causa. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Amigos míos. Javier, sí. una preguntita. La explicación del informe, entiendo que algo debe variar, porque claro, estamos hablando de conceptos similares, pero algo con matices. Entonces, la explicación del informe, como no hemos visto ninguno, te pregunto, ¿varía o sustancialmente es la misma? Es que, si recuerdas bien, el informe ya era muy neutral en esto. Hemos sido nosotros. Recuerdas incluso si lees características generales, verás que realmente van comentando descripciones, ¿vale? Situaciones, etcétera, pero nunca negativizan. Pero la pregunta de Humberto es bastante buena. O sea, ¿el informe es exactamente el mismo? Sí, no hay cambios. O sea, el cualitativo no hay cambios. No hay cambios. Eso ya me lo habéis preguntado, ¿verdad? Varios, y ya os comento que no hay cambios en absoluto. ¿Vale? En ese sentido. Porque el informe ya era, ya respetaba. Dijimos que el lenguaje es neutral. Hemos sido nosotros, en muchos casos, lo que nos hemos saltado, ¿no? Ese cuidado. Sí, es neutral, pero también es verdad que, por ejemplo, acabas de decir algo muy interesante, que es que si un C
es bajo, lo que antes era un C bajo. No, es que yo no sigo los métodos de terceros, sigue mi propio método, porque soy una persona más independiente. Esa explicación no aparece en el actual porque es más neutral, ¿no? Entonces, por eso un poco la pregunta, que a lo mejor, supongo que con el tiempo evolucionará. Pero ¿sabéis por qué? Porque realmente la novedad aquí viene para cuando hacemos una devolución de estas que hacemos con el gráfico, ¿verdad? O sea, hay dos tipos de modos de feedback o dos momentos de feedback con el informe. Uno con los contenidos del informe, ¿estáis de acuerdo? Y otro con las gráficas, ¿vale? Y cuando tú tienes una gráfica delante es donde ahora sí que hay que modificar y hay que entrenar la manera de hablar. Porque el resto no, o sea, el resto no hablaba de una persona que no cumpliera normas, ¿vale? Por tanto, Pero por es eso, aquí sí, aquí sí que tenéis toda razón y viene el entrenamiento, que es lo que tenemos que hacer. claro, por eso es la pregunta. Tú imagínate a alguien que esté en un cumplimiento 100 de independiente, ya ahora la interpretación es un poco distinta. La interpretación que le dábamos porque nos lo inventábamos nosotros, ¿verdad? A la devolución del gráfico. Bueno, nosotros nos focalizábamos mucho en la, claramente, pues eso. Total. Es el cambio más importante, Miguel, que tenemos que hacer todos. Yo el primero. Anda que no se me va a escapar veces cosas, ¿vale? Pero poco a poco iremos bueno, pues, evidentemente, y más aún cuando recibamos, jolines, el resultado de los demás, ¿no? Pero la pregunta es que el informe en sí no se va a focalizar en un cumplimiento 100% independiente. Normalmente se va a focalizar en las conductas o en los factores que están por encima de la media. No. Hay veces que incluso tenemos que en el informe aparece la palabra de Miguel tiene una forma, ¿verdad?, propia de tomar, de seguir criterios o normas. O sea, ahí los C bajos vais a ver que tiene esa lectura en alguna de las frases. Vamos, yo no lo sé porque las combinaciones son muchísimas, ¿no? Claro. ¿Vale? Así todo, Miguel y el resto, yo creo que es también una evolución poco a poco de los keys gigantescos también de traducción cuando veamos que puede haber un lenguaje que pueda ser exclusivo, ¿vale? Yo de verdad creo que es una colaboración de todos para que si veis algo que vaya un poquito en contra de esto, pues que lo vayáis notificando y nosotros inmediatamente lo notificamos, ¿verdad?, a Estados Unidos, nos bajan los kits y podemos hacer las modificaciones y veréis esto, ¿vale? La descripción de un perfil, por ejemplo, que hacíamos antes, DI, por ejemplo, si hay una característica de un perfil que es muy bajo, se podrá leer al revés ahora mismo, ¿no? Quiero decir, si hay un S muy bajo y esa puntuación es más alta que la de la parte positiva, se leerá al revés, digo yo. Será ese bajo, digamos. No por lo que os voy a comentar, es decir, en la lectura, vamos adelante y vale, para no adelantarnos, si os parece. Vamos allá. No se nos va a quedar corto otra vez, Jesús, el tiempo. Bueno, nada más esto rapidísima, ¿verdad? Solamente quiero haceros hincapié de cómo cambia, ¿verdad?, de la gráfica, la gráfica al verla en el vertical y al verla, evidentemente, en el horizontal, ¿vale? Donde antes teníamos 17 puntos, pues ahora tenemos 83, que es esa parte que os decía, maximizadora de la capacidad, ¿verdad?, de la conducta de alguien, perdón, de la conducta, no la capacidad, la conducta de alguien hacia una manera de tomar decisiones. ¿Vale? Muy bien, bueno, esto lo tenemos ahí claro. Vale, e igualmente para el adaptado, De nuevo, estas flechas lo que pretende es poneros la situación, ¿verdad?, del adaptado respecto a la situación anterior del gráfico, ¿vale? Para que lo podáis tener en cuenta. Muy bien. Otro tema que cambia en el gráfico, ¿vale? La manera de leer, en este caso, el gráfico. Bueno, pues otro tema que cambia la manera de leer la intensidad del gráfico son estas tres bandas, ¿de acuerdo? Tres rangos de intensidad, ¿vale? Esto es muy interesante porque antes cuando teníamos el gráfico vertical, os acordaba, y a lo mejor había una línea por encima, una línea solo, pues 10 puntos, 5 puntos por encima de la línea de energía o por debajo, no teníamos muy claro qué decir, ¿vale? Bueno, pues ahora, más allá, siempre del descriptor, a ver, sí que teníamos que decir, pero teníamos que ir al gráfico, evidentemente, y ver el descriptor que tenía,
¿vale? El nivel de descripción. Aquí, en este caso, al gráfico no, al informe me refiero, irnos a la página de descriptores y ver el descriptor. Ahora esto nos permite hacer una devolución tamizando la intensidad, ¿de acuerdo? Planteando la intensidad, de manera que tenemos estos rangos de 50 a 60, hablaremos de situacionales y os hemos dado ideas acerca de utilizar palabras sinónimas de situacionales para poder dar esa devolución rápida, ¿vale? De moderadas para dar esa devolución igualmente rápida y de extremas para dar esa devolución también igualmente rápida. Hombre, el moderado es un poco extremo, ¿no? De más o menos a bastante. Supongo que será el 60-70, será algunas palabras y el 80 otras, ¿no? Más. Los rangos que hemos emitido son estos, 50-60, Humberto. No, me refiero a los descriptores de palabras, porque claro, si dices moderadamente o algo, para mí es diferente a bastante, o es diferente a más o menos, ¿no? El bastante o el más o menos. Se ha tratado de trabajar con sinónimos, ¿vale? Claro. Entiendo que sean por rangos también, es decir, si hablas del 60-80, el que tenga un 65, un 70 será algo, y el que tenga el 80 será bastante o razonablemente, ¿no? Bueno. Libre pensamiento. No he afinado, digamos, en este caso hasta tanto, pero si os ayuda para poder utilizar, incluso ranguear las palabras dentro de los rangos, pues fabuloso, Humberto, vale. De maravilla. Vale. Bueno, lo que sí que os da una ventaja, evidentemente, no había antes, ¿no? A la hora de hacer esa devolución, ¿vale? Por tanto, también a practicar, porque esto sí que es práctica, evidentemente, ir utilizando esas palabras, ¿no? Y aquí teníamos un ejemplo, otro ya lo visteis, para los compañeros que no estuvieron, los asociados que no estuvieron, pues comentarles aquí cómo se haría la lectura, ¿vale? Entonces quiero recordaros que hay dos tipos de lectura. Vamos a hacer la lectura número 1, ¿vale? Que es la lectura acerca de lo que serían las orientaciones y tendencias, ¿vale? Conductuales. Esto significa que es una lectura de descripción y de autoconciencia de la persona, ¿vale? En ningún momento estamos hablando y diciendo cómo me reconocen y cómo soy visto por los demás, ¿vale? Es una visión acerca de dónde mis mapas mentales van, por tanto, dirigidos, Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta primera? En esta primera lectura tengo que coger y mirar las puntuaciones, pero por ambos lados del continuo, ¿de acuerdo? Mirar la puntuación de la derecha significaría hablar, por tanto, de tendencias y de enfoques y de orientaciones de la persona, ¿sí? Hablar a la izquierda será de cómo me ayuda, ¿vale? Cómo me muevo, qué otras energías tengo para lograr esos enfoques, ¿vale? Y esa es la manera en que hago esta primera lectura, como veis. Me voy al más alto de la parte derecha. Y es muy fácil, voy a empezar primero aquí y luego aquí, ¿vale? Y entonces digo que Jaime se orienta especialmente, utilizo ya una de esas palabras, hay Humberto que teníamos antes, ¿vale? Jaime se orienta especialmente, ya que está en una puntuación por encima de 80, por tanto estamos en el tercer rango de extremo, especialmente al mantenimiento de la estabilidad como respuesta al ritmo del entorno, ¿vale? Sigo a continuación el 84 de la parte derecha. Y a ser muy influyente en las relaciones, ¿vale? Y a ser muy influyente en las relaciones. Perfectamente, entonces ya no tengo nada más en la parte derecha, me voy a la parte izquierda y aquí toca leer, como sabéis, el cómo logro de arriba, ¿vale? Para lograrlo, tiende a ser extremadamente independiente, me voy a la puntuación más alta de la izquierda, ¿vale? Y luego a la segunda puntuación más alta. Por tanto, para lograrlo tiende a ser extremadamente independiente cuando se trata de cumplir procedimientos, ¿vale? Y algo reflexivo, me voy aquí, cuando se enfrenta a un problema o reto, ¿vale? Esta sería la manera de hacer una lectura acerca, como os digo, de las orientaciones y enfoques de la persona, sin tener en cuenta si los de la derecha son más altos o menos altos. Es respetar, recordar la teoría que os he mostrado al principio de Marston, la original. Recordar que la parte izquierda no responde a creencias, no responde a mapas mentales, ¿vale? Responde a que si no soy así, ¿qué soy? ¿De acuerdo? Si no me comporto de esta manera, ¿de qué manera me comporto? ¿Vale? Es lo mismo que las fuerzas impulsoras. La parte derecha de las fuerzas impulsoras son las pasiones. La parte izquierda de las fuerzas impulsoras, ¿verdad? Son motores o impulsores que ayudan justamente, ¿verdad?, a cubrir o a completar esas pasiones, ¿verdad?, o aspectos significativos para mí. Lo mismo aquí, ¿vale? La conducta significativa para mí, mi orientación,
es la parte derecha y la parte izquierda, el cómo me ayuda a lograr lo de la parte derecha. ¿Vale? Y ahora es, ¿y cómo me ven los demás? Ya que esto es un lenguaje, por tanto, de observación, ¿cómo soy visto por los demás? Pues aquí el gráfico horizontal ayuda muchísimo, porque ¿cómo eres visto? Por el factor con el que eres más intenso. ¿De acuerdo? Las puntuaciones están ligadas a los niveles de intensidad, de la manera en que tú te comportas en la vida. Por tanto, fácilmente visto es que el factor más intenso es aquel por el que serás visto por los demás. De manera que aquí sí que comenzamos con el gráfico utilizando todas las puntuaciones, todas a la vez, ¿vale? Y viendo cuál es la primera, ¿vale? La primera más alta, más elevada. Y aquí es lo que teníamos que hacer restas antes. ¿Os acordáis cuando teníamos que hacer restas? Bueno, pues ahora no tenemos que hacer restas y nos vamos a la más alta, que es evidentemente el 92. ¿De acuerdo? Que corresponde a un cumplimiento independiente. ¿Vale? Problemas y reglas de manera independiente. ¿Sí? Aquí ya vemos, he querido poner este caso porque ya vemos, por tanto, que aquí no tiene nada que ver que tú seas luego un SI. ¿Vale? Que tengas, ¿verdad?, estabilidad e influencia como aspecto a la derecha y que veréis en el gráfico vertical por arriba. Aquí quien manda, evidentemente, es la puntuación más elevada, ¿de acuerdo?, de la línea de energía. Entonces hablo que Jaime será percibido, cuando damos en el feedback, una vez que le hemos dado, ¿vale?, esta primera parte de tu enfoque, a dónde te enfocas, cuál es tu energía, ¿vale?, qué es las creencias y tu mapa mental que tienes, hacia dónde te impulsa. ¿Sí? Esto es lo que he dicho en la primera parte, ¿vale? Ahora aquí le digo, y ahora vamos a ver cómo eres visto por los demás, ¿de acuerdo? Cómo eres reconocido por los demás, ¿sí? Pues, Javier, sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, David. Bueno, o un comentario. Yo creo que queda muy bonito decir que una persona que es muy independiente cuando se trata de cumplir procedimientos, pero es que yo entiendo que se pasa por el forro los procedimientos que tú le digas. El tema es que hay entornos que necesita eso. O sea, hay entornos, fijaros una cosa, fijaros que tenemos entornos donde el no acogerse a un pasado es muy importante. ¿Vale? Entonces, uno de los temas que lógicamente se acogen los cumplidores es a algo que ya saben, ¿verdad?, que ha funcionado, que está funcionando. Hay algo a lo que se tienen, por tanto, que acoger, ¿sí? Por lo tanto, hay trabajos que necesitamos que la persona invente en un determinado momento una forma de actuar. Vale. Pero si no es así, si buscamos a alguien que cumpla las normas y me sale este resultado, al cliente le tengo que decir, oye, sepas claro, que se va a pasar por el forro. Claro, claro. Es que, David, el problema no venía tanto cuando tú hacías un comparativo contra una posición opuesta. Porque, a ver, nosotros os seguimos, no hacéis muchos job benchmarking. Eso significa que soltáis un montón de información sin job benchmarking. O sea, no hay nada contra lo que reguléis la devolución que hacéis. Es eso lo que realmente es preocupante. Pero con una simple pregunta al cliente, oye, ¿necesita este puesto? Pero David, esta persona siga normas. Si lo que tenemos que hacer todos lo sabemos. Todos los que están aquí en pantalla enchufados saben que lo tendrían que hacer para desarrollo, para selección, un job. Para poder hablar desde el punto de vista de lo lejano o no lejano que estás, pero no se hace, David. Entonces, nosotros de TTI tenemos que decir a todos estos profesionales que cuando hagan una devolución no pueden, ¿verdad?, negativizar nada si no tienen un patrón. ¿Sabes lo que quiero decirte? Ahora, si tú me lo comparas con un patrón, yo sí podré decir, ¿verdad?, que te falta cumplimiento. Te haré esto, ¿no? ¿Vale? O que te falta, en este caso, estabilidad, lo que sea. Pero mientras tanto, David, se dan cientos y cientos y miles de devoluciones sin job. Vale. Y esto, evidentemente, lo tenéis que tener en cuenta. Pero todo lo que estás diciendo es correctísimo, David. Claro que sí. Eso sigue igual. ¿Vale? Mira, otra cosa que me gustaría es que lanzaran al final un gráfico también que pusiera, no sé, se mete una estrella, será un cuadrado, pero que pusiera el job encima de esto. Y así que ahora ahí sí que veríamos perfectamente la distancia que hay entre el natural, ¿vale?, y el job, porque nosotros el adaptado ahí tampoco lo necesitaríamos tanto, pero bueno, se podría mantener
porque no estorba. Ahí sí que puedo hablar de que falta, ok, ese gap con ese job, ¿vale? Javier, hola, soy Miguel. Hola, Miguel. Hola, una consultilla. Sí, es verdad, pero lo que decía David, yo que sí que hago bastantes job benchmark, sí que es verdad que los puestos... Enhorabuena, Miguel. Gracias, gracias. Menos de los que quisiese, Javi, ya lo sabes. Bueno, de todas maneras, la pregunta es muy interesante, porque aunque no hagamos el job, las empresas sí tienen una estructura organizativa predefinida de alguna forma con un job que no será óptimo, pero es el job que describe el puesto en el organigrama, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, lo que decía David yo creo que tiene razón, porque nos enfrentamos contra ese job que no será óptimo, porque el job benchmark optimiza o intenta optimizar el alto rendimiento. Entonces, yo creo que sí que, o sea, la respuesta es adecuada, pero también la reflexión es interesante, porque a la hora de confrontar el perfil DISC contra el perfil del job definido en el organigrama, nos va a ser muy útil. Otra cosa es que lo optimice, que eso es otra historia, claro. Totalmente de acuerdo. Como le he dicho a David, estoy totalmente de acuerdo en su reflexión, ¿vale? Pero cuando no tenéis un job y hacéis devoluciones, como se hacen en programas de formación, en devoluciones que hay, devoluciones solamente del informe, feedback a lo mejor en reuniones de 1 hora aproximadamente, o sea, ahí que no hay ese job. Sí, es verdad. Ahí cometemos a veces, yo el primero, cometemos a veces errores de ese tipo. ¿Vale? Vale, pues entonces, estas son las dos maneras, por tanto, Javier, perdona, soy Ana. Oye, una pregunta. ¿Puedes poner el slide de antes, un momentito? Sí. Aquí has puesto, en esta posible descripción, posible lectura, te has cogido los dos valores más altos, que es el 92 y el 86. Correcto. Pero la parte relacional del 84, pues casi es una diferencia muy poco significativa con el 86. O sea, de hecho aquí, poder hacer hincapié en la importancia para él de las relaciones y de conectar con los otros también se podría poner, ¿no? De cómo lo perciben. Esto es... Totalmente. Fijaros que normalmente cuando hablamos de cómo te reconocen, siempre hablamos de dos factores, primario y secundario. ¿Os acordáis que lo hablábamos en las certificaciones? Primario y secundario, pero esto tiene el mismo sentido. Hay un terciario y un no sé cómo se dice, ¿no? Y un cuaternario. Y más si están tan igualados, ¿no? Que vienen tan cerca en este caso. Totalmente. Sí. O sea, cuando hay dos muy altos, perfectamente. Si al final esto es de sentido común, ¿vale? Ya. Si tú estás, la mayor parte, recordar que el DIS es tiempo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os acordáis que era tiempo? Tiempo en que yo permanezco haciendo algo. ¿Vale? Si pudiéramos hacer una regla matemática, pudiéramos convertir este gráfico en una regla de tiempo de 8 horas, por ejemplo, de mi vida laboral, podríamos saber que a la independencia le doy, por ejemplo, pues 6 puntos, ¿verdad? 6 horas de las 8 que me tiro. Y esto es lo que reconoce la gente. ¿Sabéis lo que quiero deciros? Me están viendo, ¿verdad? X horas dedicándome a hacer esto, que está dentro de la banda de descripción de independiente. Y esto es lo que percibe. ¿Vale? Recordad por eso que la altura de las intensidades de los factores está relacionado, bueno, con todos los que hacéis job benchmarking, eso sois unos expertos, porque cuando se va a realizar la ponderación a la hora de hacer la votación de las RCs, tomáis en cuenta, ¿verdad?, las horas o la jornada laboral de la persona. ¿Vale? Y entonces cuando ponéis que una persona va a estar el 50% hablando con gente, pues el nivel de I resultante está ni más ni menos que cuantificando el tiempo que voy a estar hablando con gente. ¿Vale? Otra pregunta, para los que hacemos presentaciones grupales en este sentido, ¿tenéis una presentación con esta nueva adaptación? ¿No te gusta esta, Miguel? Es que entramos en detalle luego de qué es un reflexivo, qué es un directo, qué es un reservado, qué es un influyente. Y en la otra, claro, la otra está muy focalizada en los que están, obviamente, los factores que están por arriba. A ver, lo vais a poder convertir porque siempre habéis tenido descriptores. Siempre. Es un montón de material con descriptores por debajo. Pero está muy focalizada en los otros. Bueno, hay material. O sea, lo vamos a enviar. Me quedo así, Miguel, porque hay material. Va a ser fácil, ¿vale? Que reconstruyáis un poco. Mirad, aquí va a pasar dos cosas. Los que ya lo hacían y los que a lo mejor tendíamos más a trabajar la parte de arriba, ¿vale? Entonces, los que ya lo hacían ahora mismo lo estarán viendo. Bueno, pues la caja, eso lo tengo preparado, ¿no? La parte de abajo, porque los descriptores estaban, ¿vale? Entonces, no os preocupéis que aquellos que lo necesitéis, tenemos toda la parte de descripciones inferiores para que lo podáis
de trabajar. Y no olvidar nunca, 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 nunca la primera página que os he puesto, que es la página de los descriptores, tanto por arriba, ¿verdad?, como por debajo, marcaditos desde la línea de 50. Eso ya es un material potentísimo, ¿verdad?, a la hora de trabajar. Y a lo mejor no siempre eso se ha visto bien. Esto requiere una presentación como los motivadores. Con las fuerzas impulsoras, quieres decir. Perdona, con las fuerzas impulsoras, sí. Tienes razón. Además, es que ya las personas que estáis trabajando con fuerzas impulsoras, si os dais cuenta, joder, es un anacronismo, ¿verdad? El vertical y el horizontal, ¿no? O sea, creo que os vais a sentir comodísimo trabajar con una misma filosofía, ¿verdad?, de evolución. De dos ciencias con una misma filosofía, que es la filosofía, evidentemente, de las intensidades de factores o de impulsores, ¿vale? En este caso. Como te digo, la presentación, el 98% de las presentaciones oficiales que tenéis están focalizadas en los factores diferenciadores superiores. Nosotros os vamos a dar el material, evidentemente, que podamos para que a partir de ahí construyáis todo lo que pueda. También TTI Estados Unidos está sacando bastante material, Miguel, y como yo os dije, habrá muchos de esos materiales que ya tendréis en mi TTI, perdón, y que, bueno, pues algunos de ellos no estarán traducidos y lo traducís, ¿vale? Por la prisa que tengáis cada uno, ¿de acuerdo? Javier, una preguntita rápida. En el informe grupal de grupo, cuando tenemos todos los discos unidos, entiendo que también va este gráfico, si cogemos el nuevo modelo, y sigue trabajando, entiendo, las jerarquías conductuales, que es lo que trabajaba. Esa es una buena pregunta. Sí, las jerarquías conductuales siguen estando y sinceramente, no es algo que hayamos entrado, pero si a lo que te refieres es en este caso a que en las gráficas verá que aparecen de todos los componentes de un determinado rol, ahí aparecerán los gráficos también horizontales y verticales cuando se eligen los dos, ¿vale? Pero es algo que lo vamos a preguntar, Víctor, ¿tú lo sabes? Nos lo estamos planteando Lidia y yo ahora conforme lo preguntaba también. Eso es. Lo vamos a preguntar y os damos contestación, ¿vale? A esa novedad. Vale. Muchas gracias. Había otra mano levantada por ahí, creo que era Zuriñe, no sé si ya te han respondido. Sí, una pregunta, Javier. Hola, siento que no puedo poner la cámara porque tengo muy poca wifi. Vale. La pregunta era con respecto al tema de estilo de comunicación que aparece en el informe de Trabajando desde casa. Ahí salía, creo recordar, si era reservado, dinámico, influyente. O sea, ahí hablaríamos que la persona, es que voy a ese informe, igual me estoy liando. Allí sí que hablamos de la persona por ejemplo, sería en este caso con lo que tenemos en pantalla, sería una persona independiente en su estilo de comunicación. O sea que cuando hacemos la lectura de estilo de comunicación vamos a la lectura del yo-tú. Sí, porque ese informe está hecho más para las relaciones, ¿estáis de acuerdo? Para las relaciones con los compañeros en situación de teletrabajo que para trabajar a la persona, ¿verdad?, de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que van a ver los demás? Nos avisan de cómo nos van a ver el resto del equipo, ¿vale? Por tanto, se habla de esta segunda devolución que es el yo-tú. Vale, o sea que, por ejemplo, es que yo yo la verdad es que no lo estaba haciendo así. Esta parte de lo bajito lo sabemos. Me lo estaba saltando. No lo sabemos, quiero decir que sabemos que viene muy bien esto, recordarlo. Sí, ¿vale? ahora entiendo, entonces, cuando trabajemos el aspecto de relación, como decías tú, dentro del equipo, conflictos y demás, que hagamos más, o sea, más enfoque, más hincapié en esto, ¿no? En el Totalmente, primario. porque es lo más impactante, evidentemente, para los demás.